Brendita llega corriendo a la clase, qué emoción. Eso me gusta, eso me motiva, me emociona. Aló. Bueno, Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por habernos permitido pasar un día más lleno de tus bendiciones, Señor Santo. Aquí nos exponemos, tus estudiantes, Señor Santo, a recibir, Señor, lo que le has dado a las pastoras, Señor, para nosotras alimentar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Espíritu Santo de Dios. Padre, yo te pido que en este momento, Señor, nos dé los oídos, Señor, para que podamos discernir, Señor, para que podamos entender, Señor, para que nos podamos alimentar día a día de esa palabra, Señor, que tú tienes ya hecha para nosotros, Señor Santo. Gracias, Señor, porque tú cuidas de cada uno de nosotros. Y tu anhelo, Señor, es que aprendamos, Padre de la Gloria, para ser de bendición a otras personas, Señor Santo. Danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento, Espíritu Santo de lo alto, Padre de la Gloria. Padre, gracias por todo lo que haces con nosotros. Gracias, Dios, te damos por todo lo que vivimos hoy, por lo que viviremos mañana. Bendecimos nuestras familias, Señor. Y sobre todo, Señor, nos disponemos en este momento a recibir de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Agradecidos estamos, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Luis Fernández, bienvenido, te veo conectado aquí, bienvenidos todos los que se acabaron de conectar. Y quiero empezar, iglesia, con este mensaje que leí y es chévere poder compartirlo con ustedes. Dice, recuerda esto, las mentes grandes hablan de ideas, las mentes medianas hablan de eventos y las mentes pequeñas hablan de los demás. Mentes grandes, mentes medianas y mentes pequeñas. Y mira qué tremendo, porque nosotros como hijos de Dios, como creación de un Dios poderoso al que estamos conociendo, Él nos ha creado para cosas grandes. Él nos ha creado para marcar la diferencia en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Él nos ha creado para hacer una extensión de lo que Él vino a hacer a través de Jesucristo, y es salvar la humanidad. Y es hermoso cuando Él empieza a inquietar nuestro espíritu, a inquietar para que aprendamos, para que crezcamos, para que maduremos espiritualmente. Como iglesia es nuestra responsabilidad ayudar, dar herramientas para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y si eso se logra, definitivamente vamos a ser hombres y mujeres de propósito, hombres y mujeres con mentes grandes, de sueños grandes, de proyectos grandes, donde definitivamente en nuestras fuerzas sabemos que no lo podemos hacer, pero crece una dependencia en nosotros, que todo eso grande, maravilloso que Él está colocando es porque el Espíritu Santo es el que va a ir dando poco a poco todos los recursos, va a ir entregando la estrategia, va a ir entregando. Mañana me dedico a buscar eso. Pastora Lili, te estoy escuchando. Dame un segundo, te pongo mute. Ok, ahora sí. Entonces, me fui, ¿en qué quedaba? Mentes grandes para nosotros poder ser parte del propósito de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo los miércoles, es nuestro propósito. Levantaste la mano, ¿quieres decir algo? Ok. Los miércoles, iglesia, seguimos alimentando nuestro espíritu, formándonos, y una de las cosas que hacemos obviamente es a través de la palabra de Dios, es la base, es nuestra guianza, conocerla. No hay otra forma, iglesia, de que tú y yo podamos crecer, podamos conocer a Dios, podamos amar más a Jesucristo, entender esa salvación y a lo que fuimos llamados, si no lo hacemos a través de las escrituras. No podemos desligarnos de la palabra de Dios. Y vamos a continuar para nosotros terminar esta etapa de
pasar por el Antiguo Testamento. Nosotros hemos terminado ya los libros históricos y vamos a empezar hoy, si ustedes pudieron leer la invitación, con algo que se llama los profetas mayores. Y yo les voy aquí a compartir algunos diapositivas que preparé. Espero que se pueda entender. Después lo voy a poner para que lo puedan tener si quieren. ¿Lo pueden ver ahí? Díganme sí o no para estar. ¿Sí? ¿Chévere? Sí, sí. Los de Zoom, los de en casa. Ok, bueno, todos somos de casa, me refiero a los que están local. Entonces vamos a ver libros, profetas mayores, y esos profetas mayores abarcan desde el libro de Isaías al libro de Daniel. Son 4 libros cuando nos referimos a profetas mayores. ¿Ok? ¿Por qué se le llama profetas mayores? No es porque sean más importantes que los otros, sino que se le dio ese nombre, digamos, por el tamaño del libro. ¿Ok? Los libros Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son más largos, más grandes que los otros libros, como los que vamos a ver que se conocen como profetas menores. Entonces, profetas mayores por el tamaño del libro, ¿ok? En cuanto a las funciones del profeta, porque estamos hablando de profetas, vamos a ver 2 cosas importantes. No estamos en una clase como tal de qué es la profecía, pero para que vayamos familiarizándonos, ¿qué hace un profeta? ¿Cuál es la función de un profeta? Y 2 cosas podemos resaltar: que el profeta de Dios venía a traer una denuncia al pueblo de Dios, o sea, un mensaje, un llamado de atención, pero así como había esa denuncia, ese llamado de atención al pueblo, también traía un mensaje de predicción o de profecía. Denuncia porque había un clamor por el mal de la época. Qué importante y qué maravilloso ver el amor de Dios. Yo quiero que tú veas siempre en todo lo que vemos el amor de nuestro Padre, porque el Padre que ama corrige, ¿sí o no? Lo decimos todo el tiempo. Y mira cómo Dios utilizaba estos profetas, ¿para qué? Para zamaquear a su pueblo, para llamar la atención de su pueblo y hacerlos ver dónde estaban errando. ¿Por qué? Porque los ama. ¿Por qué? Porque nos ama. Y así pasa hoy en día. Muchas veces hay personas que quieren y están de repente escuchando un mensaje o pueden ser parte de una iglesia y le cae bien el pastor, el líder, si escuchan lo que quieren escuchar, si les dicen lo que quieren escuchar, pero tú sabes que no necesariamente ese es el amor de Dios, porque muchas veces el amor de Dios va a venir a decirnos cosas, a traer mensaje, a traer corrección y cosas que no queremos escuchar, pero son necesarias para nuestra formación y nuestro cuidado. O sea que nosotros tenemos que aprender a ver el amor de Dios en medio de la corrección. Y estos profetas traían esa denuncia al pueblo para hacerles un llamado de atención. Miren, están caminando en el sentido incorrecto. Están yendo por donde no tienen que ir. Y yo te pregunto a ti, cuando el profeta hablaba y denunciaba, ¿qué actitud tú crees que tenía? ¿Era pasiva o era activa? A ver, abran su micrófono. Cuando el profeta obedecía y traía una denuncia del mal que estaban haciendo, ¿tenía una actitud pasiva o activa ante la situación? ¿Alguien? 1, 2, 3. Activa. 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 ¿Por qué? Porque no se quedaba callado. Y mira cómo Dios nos está llamando en este tiempo. Y puse ahí 2 de Timoteo 1:7 que dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú sabes que Dios nos está formando, nos está capacitando, está desarrollando un liderazgo en cada uno de nosotros, un discipulado, no para que tomemos una actitud pasiva ante el mal, sino una actitud activa, una actitud donde vamos a marcar la diferencia, donde vamos a ser guiados por el Espíritu Santo para traer el mensaje de Dios,
porque eso se necesita. Miren esto de una manera simple. Dios, nuestro Padre, ese Dios al que nosotros amamos y estamos conociendo, es un Dios espiritual, ¿verdad? No lo vemos, no lo estamos viendo. ¿Y quién se convierte en la voz de Dios, en las manos de Dios, en los pies de Dios, en el abrazo de Dios? Su iglesia, nosotros. Nosotros compartíamos un mensaje el domingo de cosas que están pasando y cómo las familias están siendo atacadas. Y yo preguntaba y decía, ¿cuál es nuestra posición como iglesia? ¿Cuál es nuestra postura ante algo que Dios nos muestra que no es correcto? Ante algo que Dios nos muestra que tenemos que abrir nuestra boca y traer una corrección, pero a la manera de Dios. Por eso es que necesitamos crecer, madurar, que sea Él a través de nosotros. Dios no nos llamó a quedarnos callados, pasivos, a ver que el mal pase. La iglesia de Jesucristo por el Espíritu Santo está siendo formada, empoderada para traer cambios. Amén. Y hay que orar para que Dios traiga ese valor, esa convicción en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros donde nos estamos moviendo, Dios te va a mostrar cosas, condiciones. Ahora la pregunta es que tenemos que hacerle a Dios, ¿cuál es mi posición? ¿Qué debo hacer, Espíritu Santo? Hay tiempo de callar, de hablar, pero siempre Dios va a querer traer cambios a través de sus hijos, que seamos bendición para otros. Ay, se me movió esto. Espérate. Ok, mira, otra de las funciones del profeta es predecir o profetizar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa profetizar? Decir una verdad dicha con anterioridad. O en otras palabras, adelantar una mirada hacia el futuro. Eso significa profetizar. Nada tiene que ver con la adivinación, ¿ok? Eso no es profetizar. ¿Sabes por qué? Porque la profecía, el profetizar, el llamar, las cosas, ver la verdad con anterioridad, tiene que tener base en la palabra de Dios. Cuidado, que muchas veces vamos a escuchar de repente, y Dios me dijo que te dijera, y esto es una profecía de parte de Dios. Tenemos que tener cuidado. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de orden y nunca Dios va a hacer nada que vaya en contra de su palabra ni que sea sustentada por la palabra de Dios. La profecía perfecta, ¿cuál es? Las escrituras. ¿Quieres conocer la profecía perfecta? Conoce las escrituras. Y es increíble cómo se están cumpliendo las profecías que hay en las escrituras. Lo vemos cómo se ha cumplido a través de la historia del hombre. Pastora, ¿levantaste la mano? Sí, es bien importante ya que tú estás diciendo eso. Yo sé que lo hemos dicho varias veces, pero recordar que Dios es fiel a su palabra, a su palabra. Él juró por él mismo y juró por la palabra. Entonces, él nunca nos va a decir algo que no esté sustentado en la Biblia. Sí, él no va a decir, mira, mañana te vas a ganar la lotería. Eso no es profecía. Amén, amén, iglesia. Entonces, vemos esas dos funciones del profeta: denunciar el mal, predecir o profetizar esa verdad de parte de Dios, una mirada al futuro. Una de las cosas que tenía que hacer el profeta era, en medio de esa denuncia, de esa profecía, hacía un llamado al pueblo a la obediencia y la consolación, a las bendiciones y al reino venidero del Señor. Miren qué hermoso el amor de Dios, como lo vemos plasmado, porque siempre ante su mensaje, Dios trae una exhortación, Dios trae una corrección, Dios trae una bendición, una promesa, cuando hay una obediencia de parte de nosotros. Él no nos deja a medias, Él no nos deja en lo negativo, Él no nos deja abajo, Él siempre nos quiere llevar hacia una posición donde tú y yo con conciencia tenemos que entender que sí, que lo que dice la palabra es aquí la obediencia y la bendición, o la desobediencia y va a venir la corrección. Está en nosotros tomar la decisión
¿A dónde vamos a inclinar nuestro corazón y nuestro libre albedrío? ¿Le creemos a Dios? Si yo le creo a Dios, voy a obedecer. Si no le creo a Dios, me muevo en incredulidad, pues voy a terminar haciendo las cosas a la inversa. Voy a terminar pecando, porque ese es el resultado. El pecado es el resultado de la falta de fe en la palabra de Dios. Entonces, miren esas funciones tremendas de estos profetas, ¿ok? Entonces, lo que les decía, bien importante que hay una diferencia entre profecía y adivinación. La adivinación, ese espíritu de adivinación, no tiene nada que ver con el espíritu de la profecía o el Espíritu Santo que lleva a profetizar. Mira lo que dice Levíticos 19:31. No os volváis a los mediums ni a los espiritistas. Yo soy el Señor vuestro Dios. La palabra nos habla y nos exhorta de la idolatría, de la brujería, de la hechicería, de la adivinación, de todas esas corrientes que vamos a ver y se han visto a través de la historia del hombre, pero que no tienen base en la palabra de Dios, no tienen respaldo de Dios. Muchas veces yo escuchaba a personas, no, pero es que yo fui sin querer, llegué a tal sitio y me dijeron la verdad. Escuché esto y nadie lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es real, el diablo es real, él conoce el pasado que nosotros hemos tenido y él es un astuto y engañador y él quiere engañar a las mentes, él quiere traer medias verdades para cautivar la mente de las personas. ¿Cómo nosotros nos cuidamos de todo eso? Que sea la palabra de Dios nuestra verdad y nuestro fundamento. Mira qué diferencia hay cuando la profecía viene de parte de Dios. Apocalipsis 19:10. ¿Quién lo quiere leer? ¿Se puede ver? Sí se ve. ¿Lo leo? Léelo. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Bien claro, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es una profecía de parte de Dios? Porque va a estar el testimonio de Jesucristo, va a glorificar a Jesús, te va a llevar a Jesús, te va a llevar a depender de Él, a depender de la palabra, a depender de lo que escrito está. No necesitamos otra fuente. Si esa profecía, si eso de parte de Dios no te lleva a Jesús, no te lleva a Dios, no te lleva a la palabra, no te lleva a adorarlo, es una mentira. Y tenemos que guardar nuestros oídos. Queremos la profecía de Dios, tenemos la escritura en nuestras manos. Y es tiempo de que nosotros volvamos cada vez más a escudriñar y a intimar en esa palabra de Dios. Amén. 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 Ok, entonces estamos viendo el libro de Isaías. Mira esto, el libro de Isaías, escrito por el profeta Isaías. Ok, más o menos fue en el siglo 8 y se dice que fueron 60 años de ministerio. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quieren decir algo allá en la iglesia? Pastora, una pregunta. Mi amor. Hoy por hoy podemos decir que hay profetas, entonces. Ah, eso estaba ayer cuando estaba estudiando, se me vino eso porque en el tiempo que yo llevo, esas preguntas se han hecho y algunos dicen que ya ahorita no hay profetas. Porque hay doctrinas diferentes, exacto. ¿Verdad? O sea, ya ahorita no hay profeta. Realmente la profecía ya fue escrita, fue dada y los profetas son los que vemos en la palabra de Dios. Ahora, si la profecía perfecta es la palabra de Dios, de una otra manera, cuando nosotros hablamos palabra, pues estamos profetizando. Profetizando, exacto. Amén. Ahora terminado, o sea, hay dos, espérate un momentico, disculpa que me meta. Hay dos corrientes. Hay una corriente donde dice no hay profecía, no hay profetas, ¿sí? Pero
si tú estás hablando la palabra y estás orando la palabra sobre una persona, le estás profetizando porque le estás hablando palabra, ¿sí? Y vendrá el Espíritu de Jehová y ¿sí? Es hablar la palabra y es una palabra que se cumple. El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos inspira a hablar palabra a una persona. Entonces, cuando estamos hablando esa palabra a esa persona, podemos decir que estamos profetizando esa palabra, ¿sí? Amén. Entonces, les estamos estudiando, ustedes pueden decidir cuál de las dos corrientes creer. No hay profeta, ya todo está escrito en la palabra. O el profeta recibe una palabra que tocó tu corazón, te llevó a cambiar, te llevó a asegurarte, a cambiar una condición, Eso fue una profecía porque está fundamentada en la palabra. Amén. Y perdón, justo conversábamos con alguien y hay una corriente, por decirlo así, o doctrina, por la cual señalan, ¿no?, que como ya no hay milagros, ya no hay profecía, y por tanto Jesucristo es tomado como un profeta. Eso no es profecía. Y Eso no es corriente. Eso es una secta, porque en el mismo momento que están negando a Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios, ya se convierte en secta, porque al negar a Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Salvador, entonces no están dando una realidad del Espíritu Santo, porque nosotros podemos tener el Espíritu Santo por la obra redentora de Jesucristo, si no, no podríamos tener el Espíritu Santo. Y el que niega el Espíritu Santo, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y perdón, pero ese es el único pecado que dice la palabra que no tiene perdón. Y yo por eso les traigo a colación eso, porque hay una corriente que señala, está fuerte eso, ¿no? Que Sí, toman eso es satánico, pues. como profeta y sí, también creen en el Espíritu Santo, pero no pueden creer en el Espíritu Santo si están tomando a Jesucristo como profeta. Porque si Jesucristo fue profeta, entonces su obra no fue la obra redentora, ni es el Hijo de Dios, ni trajo a salvación, ni recibimos el perdón de pecado por culpa de él, por él. Entonces tendría que ser por obras la gracia, y por obras es imposible, lo dice la palabra, ¿sí? O sea, la misma palabra niega el hecho de que Jesucristo sea un profeta. La misma palabra niega de que no podemos decir que tenemos el Espíritu Santo y pensar que Jesucristo simplemente era un Isaías o un Elías, ¿sí? Miren qué hermosa es la palabra. Acuérdense que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, nos basamos en la palabra de Dios. Exacto. Eso nos hace cristocéntricos. Y en 1 Juan 4 dice, y esto no es nuevo, iglesia, esto ha pasado en toda la historia humana. Dale, iba a leer. Mira lo que dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Mira qué hermosa la palabra de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. ¿Claro? Wow. ¿Preguntas? Yo creo que más claro, díganme si no quedó claro eso, por favor. Más claro no canta un gallo, como decimos los colombianos. No tenemos que buscarle 7 pies al gato. Este tipo de corrientes, de filosofías, de enseñanzas, eso ha pasado a través de la historia humana. ¿Por qué? Porque hay un propósito del enemigo, que no vengamos y nos apropiemos y recibamos la salvación de Jesucristo. Y cuando conocemos todo esto, afirma más esa fe en Jesús. Mira este profeta Isaías tan maravilloso, que uno de los nombres que se le conoce a él es como el profeta mesiánico,
¿Por qué? Porque fue uno de los profetas que más profetizó y nos dio luz de la venida de Jesucristo, de la misión de Jesucristo. Isaías 53 lo describe tan claramente lo que fue Jesús en la cruz del Calvario. Cómo el Espíritu de Dios, cómo Dios pudo mostrarle a este profeta para que nos dejara a nosotros una verdad que al final ellos no alcanzaron a ver, nosotros sí, porque ahora lo estamos creyendo y escuchando. Vamos a seguir para ver aquí, a ver si lo acabamos. Entonces, este profeta Isaías tuvo un ministerio más o menos de 60 años, fue un mensaje dirigido a Jerusalén, a Judá y para todos los tiempos, porque la palabra es viva y eficaz. Aunque estamos leyendo el Antiguo Testamento, siempre la palabra va a hacer algo en nosotros. Y como cristianos no podemos desligar, siempre lo repito, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se pueden desligar. Eso le da más fuerza al mensaje que nosotros hemos escuchado. Qué tremendo saber que Isaías era un profeta que se relacionaba, mira esto, iglesia, con gobernantes, con autoridades, con el pueblo. Yo te pregunto ahora, en el tiempo que vivimos, ¿Dios no querrá enviar a sus hijos, a los cristianos, a los gobiernos, a los lugares de eminencia, a rodearse con autoridades? Claro que sí. Claro que sí, porque mira esto, había un alcance mayor. Por eso es que Él está preparándonos a nosotros. ¿Ok? Y Él se relacionaba con gobernantes, autoridades, con el pueblo. No dice el libro de Isaías como tal como Él murió, pero no sé cuántos de ustedes se acuerdan que nosotros mencionamos lo que se llaman libros apócrifos. Esos libros que no están en la Biblia, porque cuando hicieron el estudio para que estén dentro del canon, pues no cumplió todos los requisitos, pero aprendimos que son libros que nos arrojan datos históricos. Y en uno de esos libros llamado Ascensión de Isaías, un libro apócrifo, se dice que este profeta Isaías murió cortado por una sierra. Qué increíble la muerte de estos profetas, de los apóstoles en el Nuevo Testamento, cómo murieron. Qué tan fuerte era la presencia de Dios para, a pesar de perder su vida, de la persecución, no importaba y daban su vida el todo, por el llamado, el mensaje, lo que Dios les había encomendado. En Hebreos 11, del 32 al 40, si quieres anótalo, ahí está también, donde se habla de cómo murieron estos hombres de fe, de lo que la palabra de Dios nos habla. Y ahí dice que muchos murieron aserrados, o sea, con una sierra. Eso puede dar fe a lo que este libro apócrifo está diciendo de la manera como murió Isaías. ¿Ok? Versículos claves que podemos resaltar de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Estaba profetizando ya de la venida de Jesucristo. ¿Ok? El mensaje del libro de Isaías es totalmente la salvación de Jehová. Es más, Isaías significa la salvación de Jehová. Y el mensaje que podemos decir general del libro de Isaías es salvación, salvación por todo lado. Mira otro mensaje clave en Isaías 9, 6, 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Acuérdense, Isaías está profetizando. ¿Y de quién estaba profetizando? ¿Quién es ese Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Consejero admirable? Estaba hablando de libertador. Mira el mensaje que le estaba dando a un pueblo que estaba perdido en idolatría, en injusticias. O sea que no es novedad lo que estamos viviendo. Dios necesita levantar, si queremos decirlo, los Isaías del tiempo presente del 2023. Que no callemos su mensaje,
pero que sea un mensaje lleno de la gracia de Dios. Palabras llenas de su gracia. Amén. Dice, se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia, rectitud desde ahora y para siempre. Definitivamente vemos ahí ese versículo hablándonos del Mesías, del libertador, de Jesucristo. Isaías, el libro mesiánico. Muy claro, ¿verdad? Hasta ahí, si alguien quiere decir algo, bienvenido, ¿ok? Si quieren aportar, preguntar. Mira, el libro de Isaías 61:1-3. Vamos a ver otro versículo clave ahí. ¿Quién lo lee? Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Y esa palabra nos la declararon a nosotros una vez en Fudágape y me la dieron a mí, y por eso ya casi voy para allá. Amén. Mira esto, es una palabra hermosa también en la que me he parado firme como una promesa, y es nuestra promesa, iglesia, porque tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Si tú crees en Jesús como tu Salvador, tu Redentor, tu Libertador, has abierto tu corazón, mira lo que dice la palabra, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Isaías tenía esa revelación, recibió ese mensaje para su iglesia. Cuando profetizó, estaba hablando de lo venidero. Y eso venidero fue en Cristo, que se cumplió en la cruz. Y mira todo el beneficio. Él quiere tu paz, Él quiere tu consuelo, Él quiere justicia para tu vida, Él quiere las cosas nuevas para ti. Él no nos quiere en dolor, enlutados, bajo depresión, no, pero es con Él. Algo que tiene que ocurrir cuando nosotros estamos viendo toda esta verdad es que quede sellado en tu corazón y en el mío, que la única fuente que necesitamos es Él. No necesitamos fuentes externas. No necesitamos otros dioses, no necesitamos otras alianzas. Es en Él que se cumple absolutamente todo. Y esto afirma nuestra fe. Amén. Entonces, Isaías escribe sobre el justo Dios y la necesidad de fe. Justo Dios y necesidad de fe, porque Dios es justo. Por eso es que hasta el mismo Jesucristo tuvo que pagar la pena del pecado. Siendo su hijo, se llevó el pecado de nosotros, de la humanidad entera, por los siglos. Tuvo que pagar la pena del pecado, porque Dios es justo y Él en su justicia va a traer disciplina y corrección. Y hay una necesidad de fe de parte de nosotros. ¿Para qué? Para apropiarnos de esa justicia. Una de las cosas que vemos entonces en Isaías es ese Mesías venidero, Mesías Salvador, Redentor. Y vemos esa liberación que traerá. Ya en la cruz del Calvario, Él venció todos nuestros enemigos. Entonces muchas veces nos podemos preguntar, y si ya Jesús venció todo en la cruz del Calvario, ¿por qué todavía estoy con esta situación? ¿Por qué todavía no he superado esto? ¿Por qué si yo creo? Porque tú sabes que son procesos
procesos de revelación en cada corazón. Una cosa es que recibimos aquí la información, pero Él trabaja para que la palabra llegue a nuestro corazón y sea revelada. Amén. Y con milagros y sin milagros, Dios sigue siendo Dios. Nosotros no podemos adorar a Dios porque nos da o no nos da. Tenemos que ir a un nivel mayor. Yo te adoro por lo que tú eres, sin importar lo que recibo o no recibo. Eso es otro nivel de adoración y de dependencia y de fe en Dios. Amén. Entonces vemos esa liberación, esa necesidad de reforma religiosa y moral que había en los pueblos, en Judá, en Jerusalén. Luis trajo en el ayuno del mes de abril, fue, ¿no? Que nos compartiste acerca de Isaías y fue tremendo, donde ella nos mostraba y nos enseñaba esa condición tan paupérrima, moral, religiosamente, en la que estaba el pueblo de Judá, Jerusalén, los gobernantes. Y no es novedad que nosotros veamos hoy en día esas situaciones. Lo que tenemos que ir es qué pasó, cómo ese remanente fiel salió de esa situación, porque siempre va a existir un remanente fiel. Así que yo te exhorto a que tú y yo hagamos eso en nuestro corazón y le digamos, Señor, yo soy parte de ese remanente fiel. Yo soy parte de ese remanente fiel en este 2023, con todo el caos que veo en Perú, en el mundo y donde yo esté, yo soy parte de ese remanente fiel. Amén. Dice, una de las cosas que vemos también en Isaías es que declara que no basta proceder como quien cree en la conducta santa, sino que hay que ser santo. En otras palabras, si vieron la invitación, esto no se trata simplemente de ver el mal, sino que nos llama a un arrepentimiento genuino, ¿cierto? El mismo Isaías, cuando recibió el llamado en el capítulo 6, él dijo, yo soy inmundo de labios. ¿Y qué hizo Dios? El ángel vino y le pasó un carbón y le dijo, tranquilo, que aquí Dios te está purificando, te está santificando, porque nuestro Padre es un Dios de oportunidades. Él no nos juzga, Él no nos señala, no importa el pasado que hemos tenido. Él es un Dios que nos da nuevas oportunidades todos los días. Y si es verdad que como humanos fallamos, tenemos el Espíritu Santo. Es un arma poderosa el arrepentimiento. Acuérdate esto, arrepentimiento, no remordimiento, no culpa. Yo fallé ayer en algo, wow, el arrepentimiento está ahí para ir a arrepentirme, reconocer delante de mi Dios en lo que fallé. Espíritu Santo, muéstrame mi pecado, redargúyeme y sigo para adelante. Porque Él es fiel, estamos en ese tiempo de su gracia. Amén. Ver las cosas como Él las ve. Otra forma en que conocen a Isaías es el profeta evangélico. Más que ningún otro escritor del Antiguo Testamento, contempla, no alcanzo a leer ahí, ustedes lo pueden ver, contempla en el futuro Él, y se me perdió la letra ahí. ¿Por qué? Ups. Okay. Ahí. Contempla en el futuro Él, y ya no alcanzo a leer. Pero bueno. Nosotros tampoco. No, no se ve. No se ve, ahí queda, y termina. Creo que la letra... Estaba quedando dormida, pastora. Sí, yo creo, ¿no? Ok, vamos Pero a terminar. está bien, no somos perfectos, fresca, hágale. Vamos a terminar con 2 slides más. Lecciones claves. Hay mucho que sacar del libro de Isaías. Obviamente no podemos ver uno por uno y como es palabra de Dios, esto pica y se extiende porque Él te va dando revelación. Pero son 66 capítulos y dentro esto es a través, después vamos a ver el libro completo, acuérdate. Amén. Esto es a través, es un pasadito por la Biblia. Una caminata, ¿no? Una caminata bíblica como hicieron con los nenes. Ok, lecciones claves de este libro de Isaías. Como les decía, tema central, salvación. Y vamos a ver aquí algunas lecciones claves y con capítulos y versículos que tú lo puedes meditar después.
Fuentes de salvación. Lo vamos algunos a leerlo, ¿ok? Alguien busque Isaías 12:3. Ok, voy a dar nombre para que lean todos. Padre mío, búscate Isaías 12:3. Brendita, búscate 25:9. Juliana, búscate capítulo Isaías 26:1-3. Luby, puedes leer 45:17. Betty Cáceres, 49:8. Señora Violetita, ¿puede leer? Si le digo un versículo. Estoy trabajando. Tranquila, tranquila. Pastora Liliana, 52:7. Lourdes, 52:10. Sandra, 59:16. Mabel, si puedes leer, 59:17. Estamos en el libro de Isaías. Daniel, 61:10. Y amada María Celia, 62:1. ¿Cómo así la única madre es María Celia? Eso no me gusta. Estoy molestando. Ok, fuentes de salvación. ¿Qué dice capítulo 12:3? Ven, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ok, fuentes de salvación. Miren eso. Lecciones claves, fuentes de salvación. Si nosotros entendemos quién es Jesús, quién es el Mesías, quién es ese Mesías venidero del que estaba hablando Isaías. 25:9, ¿quién tiene? Amén. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Miren esto, alegrarnos y gozarnos. Hay un tiempo, tenemos que ser pacientes. A veces queremos las cosas al instante y en Cristo no obran las cosas como en microondas. Tenemos que trabajar en esa paciencia, en esa fe, en esa confianza. 26:1-3. Amén. En aquel día todos en la tierra de Judá cantarán esta canción. Nuestra ciudad es fuerte, estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. Abran las puertas a todos los que son justos, dejen entrar a los fieles. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Miren esa perla preciosa ahí, anótala. Si queremos paz, mira lo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Persevera en la palabra de Dios. 45:17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Amén. Amén. Promesa de salvación eterna de nuestro Dios. Hasta hoy en día, iglesia, viendo lo que vemos, la gente se sigue salvando. Gente se desliza, gente se va, gente se confunde, pero Dios sigue salvando. Y así como aumenta el mal, es una verdad, pero también la salvación de muchos está aumentando. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, en los que han de ser salvos, con una palabra tuya, con tu testimonio, con tu amor verdadero. Todo lo demás lo hace Él. 49:8. Mil disculpas, estoy sin Biblia, hija. Ahí Tranquila. escribí en el chat, no sé si se leyó. Ok, tranquila. Dice, así dijo Estoy en la casa de Jehová. Roxana. Tranquila, tía. 49:8, día de salvación. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Los pies de los mensajeros de la salvación, otra lección clave y hermosísima, 52:7. ¿Quién la tiene? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien,
del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué maravilloso. Miren eso, pies hermosos trayendo el mensaje de salvación. Eso es lo que Isaías estaba profetizando. Eso es lo que hoy él nos está diciendo. Cuán hermosos son los pies del que anuncia la verdad de Dios. Amén. Extensión de su salvación, 52:10. A ver, 52:10. Yeah. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Miren Amén. esa promesa tan hermosa. Toda la tierra verá la salvación de Dios. Nosotros vimos en Mateo, yo me acuerdo hace unas semanas, que una de las señales para que venga ya el fin del mundo, la venida de Jesucristo, es que este mensaje de salvación haya sido predicado en todo lado. Ahora yo te pregunto y me pregunto, ¿el mensaje del evangelio ya ha sido predicado en todo lado? No, ¿verdad? No. Hay muchos lugares donde aún no se ha escuchado el mensaje, o sea que todavía hay tiempo, por gracia y misericordia de Dios. El día y la hora solamente Dios lo sabe, pero ¿a qué Dios nos está llamando a enfocarnos? Prediquen mi palabra, hablen de mí, otros van a ser salvos a través de lo que la iglesia va a hacer. Amén. 59:17. Amén. ¿Alguien? Amén. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Amén. Amén. Miren con letra roja, o sea, más claro no puede hablar. Acuérdense, Isaías, profeta mesiánico, profeta evangélico, porque nos relata y nos muestra la figura de Jesucristo. 61:10. Creo que le dije a Daniel, no sé si. Amén. ¿Me escuchan? Sí, Daniel. Mucho En gusto. gran Te manera. conectaste y ya te pusimos a practicar, ¿ah? Gracias. En gran manera me gozaré de Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Vestiduras de salvación para nosotros, su iglesia. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él ha venido a darnos a través de su sacrificio, de nuestra fe en Él, vestiduras nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él nos ve a través de Jesucristo, Él nos ve, el Padre, a través de la sangre del Cordero, que nos ha justificado delante de nuestro Padre. Amén. Por eso es que la culpa y la condenación no pueden tener autoridad en tu vida si tú has puesto tu fe en Jesucristo. Así que hasta hoy, si la culpa y la condenación te ha estado martirizando la mente, tú tienes que decirle, no más, diablo, hasta aquí llegaste. Porque hoy me apropio de esa justicia que viene a través de Jesucristo, posicionarnos en lo que hemos recibido de parte de Dios. Y 62:10, ¿qué dicen? ¿Alguien se lo oí? Sí. ¿Qué dice? Ya. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo. Allanad la calzada, quitar las piedras, alzad pendón a los pueblos. Ok, leíste el 10, pero era el 1. Pero está bien. No, yo estaba en el 1, pero como tú dijiste 10, yo dije, ya que Sí, me sí, equivoqué. se me chispoteó. Ok, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Ay, qué lindo. Miren esto, una antorcha de salvación. Es una lección clave que el mensaje del evangelio tiene que ser. En otras palabras, imagínate que esto es una antorcha. Ok, aquí estoy.
Imagínate que esto es una antorcha, el mensaje de la salvación, lo que tenemos en nuestro corazón, el mensaje de las escrituras, la verdad de Jesucristo. Dice la palabra, es como una antorcha de salvación. Hay poder en lo que nosotros estamos recibiendo en nuestro espíritu de parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos está llamando a ser parte de esa obra maravillosa que Él ha hecho en salvar a la humanidad. Así que tú y yo somos parte de eso. Puedes tomarle si quieres una fotico ahí. Yo sé que voy a pasarlo esto después, pero era un bosquejo rápido de los capítulos que hay. Por ejemplo, del 1 al 12 son profecías respecto a Judá y Jerusalén. Capítulo 13 al 27, cómo ve Dios los problemas internacionales. Eso me llamó mucho la atención porque ahí tú vas a poder ver que es lo mismo que pasa hoy en día también. Vamos a ver los problemas de armas, de guerras, de alianza, altivez, prejuicio, materialismo, confianza en el hombre. ¿Y qué es lo que dice Dios en esas situaciones? Está ahí en la palabra de Dios. Del 28 al 35 vemos cómo Isaías nos trae un mensaje de Dios es nuestra única esperanza. Dios, no hay otra fuente. Si nosotros confiamos en otra fuente, eso se llama ser necios. ¿Ok? Así que Espíritu Santo, que nos vaya a cada uno de nosotros revelando si hemos puesto confianza en personas, en recursos, en otra fuente que no sea Dios, porque primero es Dios. Capítulos del 36 al 39 vemos la historia de Ezequías, cómo él oró por un milagro, el rey Ezequías, Dios le dio el milagro y termina en orgullo. O sea que mira cuántas veces, ¿cómo si Dios le hizo este milagro? ¿Cómo si Dios hizo esto en esta persona y ahora no quiere saber de Dios? Esas cosas la vemos también escritas en la palabra de Dios. Para toda pregunta tenemos respuesta en la palabra de Dios. Y los capítulos del 40 al 66 vemos la futura gloria de Israel. Una vez más, vemos cómo está la revelación del nacimiento de Jesús, retrato de Jesús, sufrimiento de Jesús y la gloria de Jesús, del Cristo. Todo eso revelado en este libro de Isaías, el primero de los profetas mayores que estamos viendo. Amén. Son 7:56 y vamos a terminar orando. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Oramos, Espíritu Santo, para que seas tú internalizando, Señor, la palabra que hemos escuchado a través de este libro de Isaías. Que seas tú, Espíritu Santo, recordándonos que no necesitamos buscar en otro lugar, en otra fuente, en personas, en recursos, sino dependencia de ti, Señor. Hoy te pedimos perdón, Espíritu Santo de Dios, por esos momentos de duda, incredulidad, donde por falta de revelación, Señor, nos hemos desviado. Pero aquí estamos, Dios, anhelando conocerte más, anhelando ser una iglesia tuya, una extensión tuya en este tiempo, Dios, para llevar ese mensaje de salvación, para llevar esa antorcha que has puesto en nuestras manos. Hoy clamo, Espíritu Santo, que cada uno de los que estamos aquí seamos más sensibles, Señor, a tu voz, a la necesidad que veamos alrededor nuestro, Dios, a que podamos entender que podemos ser de bendición para los que tú coloques, Señor. Que palabras llenas de gracia y de sabiduría sean a través de nosotros, Señor, y que toda necesidad que estemos presentando hoy, Señor, la entregamos, Señor, y decidimos recibir de ti antes que nada, Padre. Nos vamos de aquí, nunca de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias. Un abrazo.